Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa de hoy martes, el segundo programa de la semana, recordándoles todas las plataformas en las que pueden comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de, o nos pueden escuchar a través de la radio en cualquier parte del territorio nacional, 93.5. Lo pueden hacer en cualquier parte del mundo, en monumental.co.cr, en su teléfono celular, CR móvil. Lo pueden hacer también a través de Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental. Ya hay 28 personas con nosotros en los primeros 30 segundos de transmisión. Lo pueden hacer en @monumentalcr. Pueden ver este programa en reprise en Canal 2 a partir de las 8 de la noche y escuchar el programa en reprise a través de la radio a las 9:30. Hoy está con nosotros el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, que para favorecer el diálogo voy a resumirlo en UCAEP. Don Franco Arturo Pachagüe, si no se me va un montón de tiempo del programa diciéndole el nombre de la Cámara. Don Franco, bienvenido a Matices, ¿cómo está? Muchas gracias, Randall, un gusto estar aquí con usted de nuevo. Muchas gracias, el gusto es mío, muchas gracias por aceptar la invitación. Entremos en materia de una vez. ¿A cuál de los dos Alvarado apoyan los empresarios para el 1 de abril? ¿A don Carlos o a don Fabricio? No tenemos una preferencia específica. Usted comprenderá que como sector productivo nacional, en este caso específico la Unión de Cámaras, nosotros somos apolíticos, nos mantenemos al margen de la política nacional, y entonces en ese sentido no hay una línea ni hay una tendencia definida. ¿Está seguro que son apolíticos? Desde el punto de vista de preferencias partidarias, sí. En el debate presidencial que habían organizado anteriormente, ¿no habían dejado por fuera un candidato? Bueno, no, en el debate presidencial que organizamos tuvimos que dejar por fuera varios candidatos, porque es que eran 13 candidatos, sí, por supuesto, entonces hacer un debate con 13 personas era difícil, entonces lo hicimos con 4 o 5 candidatos, que fue lo que nos cabía. Lo hicimos en ese momento, se definió una regla y era que fueran candidatos a la presidencia de la República que tenían o habían tenido representación en la Asamblea Legislativa. Y ¿En algún momento no han invitado al Frente Amplio? No, al debate no. No, el debate participó don Edgardo Araya, sí. Claro. Fue la Cámara de Industria la que no invitó a don Edgardo. No, pero el debate UCAEP sí, don Edgardo estuvo. Sí, porque ustedes, no son cercanos en cuanto a posición ideológica, por ejemplo, al Frente Amplio. Pues no somos, evidentemente no somos nada cercanos. ¿Eso no les ha pesado a la hora de determinar por lo menos a quién esperan, si no trabajan por eso, a quién esperan que llegue a la presidencia de la República? No le entiendo, ¿en qué sentido? O sea, supongo que están felices de que el Frente Amplio no esté en la batalla por la presidencia de la República. Bueno, digamos que eso nos produce tranquilidad, nos genera tranquilidad, efectivamente. Entonces no son apolíticos. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestras posiciones claras de lo que el país requiere. Creemos firmemente en la democracia, creemos en la empresa privada, es lo que representamos, y pues evidentemente eso no es lo que el Frente Amplio promueve ni practica. Cuando le digo que somos apolíticos es que no intervenimos en un proceso electoral para dar una línea u otra o apoyar. Son apolíticos electorales. Bueno, exactamente, apolíticos. No se meten a darle apoyo a ninguno de los dos. No lo hacemos. Por lo menos directamente la Unión de Cámaras como tal. Qué dicha que me dijo, por lo menos directamente no. ¿Se sienten cómodos con cualquiera de los dos Alvarados? Algo bonito, de las muchas cosas que tiene bonitas este país, pero algo muy bonito que tiene es que en este país no se pueden cambiar el resultado de las elecciones. Sí, eso es lo que es. El electorado se ha manifestado, se ha expresado, y esto es lo que tenemos, y nosotros consideramos que que hay que trabajar con lo que hay, y en ese sentido nos sentimos
digamos que con esperanza de que logren armar ambos buenos equipos y que logren centrar la discusión como ellos mismos se han comprometido y lo han dicho, la discusión en estos 2 meses que restan de campaña, en una discusión centrada en los problemas nacionales, y que nos digan no solo lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer y con quién lo van a hacer, apartarnos de temas ideológicos, y ir más hacia los temas que realmente le urgen a este país entrarle a resolverlos. Usted es muy franco. Bueno, sí, mis papás me bautizaron así, desde que me bautizaron soy así franco. Porque quisiera hablar de las ventajas o de los pros y contras de cada uno de los 2 candidatos presidenciales. Empecemos por el resultado de las elecciones del 4 de febrero. ¿Cuáles son los pros de Fabricio Alvarado como presidente? Bueno, nos parece que es una persona joven, una persona transparente, de buenos principios, tiene un conocimiento legislativo, ya ha sido diputado. En lo poco que he podido conversar con él, se muestra una persona abierta a escuchar opiniones, está abierta al diálogo, y entiendo que está promoviendo armar un equipo de trabajo de unidad nacional, lo cual pues también nos parece que podría ser algo interesante. ¿Cómo sabe que va a armar un equipo de trabajo de unidad nacional? ¿Se los dijo a ustedes? Él lo ha dicho exactamente. ¿A ustedes? Sí. ¿Usted se reunió con usted o ustedes se reunieron con don Fabricio? Yo he conversado con ambos candidatos el domingo mismo de las elecciones, los llamé a felicitarlos y los 2 me atendieron una llamada y con los conversé, los felicité. Hombre, ni a Antonio Álvarez le contestaron porque uno dijo, don Antonio dijo, no tenía el número de don Carlos para llamarlo, usted lo tenía a mano. Yo sí lo tenía, sí. Yo lo llamé. ¿Los felicitó a los 2? Los felicité y me les puse a las órdenes para coordinar cualquier trabajo. Y después hemos conversado, ellos están invitados, Carlos Alvarado está invitado al Consejo Directivo de la Unión de Cámaras el 7 de marzo y Fabricio el 14. Además estamos trabajando en el debate presidencial que vamos a hacer el próximo 28 de febrero, donde esperamos escuchar sus propuestas y sus ideas. ¿Es suficiente experiencia, don Fabricio, haber sido diputado? Bueno, es que me lo dio como un pro. Bueno, por lo menos tiene conocimiento legislativo, ¿verdad? Ha pasado por la Asamblea Legislativa. Hay otros candidatos que han aspirado a la presidencia de la República sin ni siquiera haber pasado por la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso es que se lo menciono. Entre las fortalezas, por lo menos sí creo que tiene algún conocimiento legislativo porque fue diputado en estos últimos 4 años. Contras de don Fabricio. Su falta de estructura, la falta de equipo. Una persona que se proyecta como un líder, pero muy solo, ¿verdad? No se le ve equipo. En eso también se podría considerar o sentir un poco de falta de experiencia, lo cual pues entonces esperaríamos que lo compense con el equipo que vaya a nombrar. Lo cual es contradictorio, porque me dijo que uno de los pros era la experiencia y uno de los contras es la falta de experiencia. Sí, tiene razón. Tal vez la experiencia una es en materia legislativa y en materia del dominio político, pero ya en materia electoral o de gobernanza, como presidente de la República, pues bueno, tal vez sí consideramos que le falta un poco más de experiencia. Don Franco, ¿cuál es la idea que más le gusta de Fabricio Alvarado? Bueno, viera que de veras la propuesta que él menciona de crear un gobierno de unidad nacional es algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Esto es como decir, armar el equipo, la Sele, ahora armar la selección nacional y que pues si traen a los mejores talentos a la selección y arman un muy buen equipo, esto para ambos candidatos, y arman un muy buen equipo que se puedan soportar en las mejores áreas, en el área económica, en el área de infraestructura, en el área social. Eso pues creo que es una de las cosas que nos ha llamado la atención, es su apertura en ese sentido, que él es el que lo ha expresado. Yo tuve a los 2 jefes de fracción los 2 jefes de campaña, la semana pasada aquí en Matices, los 2 sostuvieron que ninguno iba a adelantar equipos. Uh-huh. Sí, yo no he oído que adelanten equipos específicamente nombres, pero sí han anunciado algunos adhesiones, ¿verdad? Sí, adhesiones, queda claro. Exactamente. Puestos todavía no los están asignando, pero lo que yo le comento a usted es que don Fabricio hizo la expresión de que pensaba hacer un gobierno de unidad nacional, como también lo dijo don Carlos Alvarado, que dijo que mencionó la palabra coalición, un gobierno de coalición nacional. En todo caso, me parece que eso es una oportunidad. Yo creo que el electorado se manifestó de una manera muy clara el domingo
4 de febrero, y ahora pues puede haber una oportunidad de que armen un equipo de lujo. Primero, si de veras tienen esa conciencia y ese interés, y segundo, que ojalá que la gente les acepte unirse a las filas por el bien de Costa Rica. ¿Cuál es la decisión que más le ha gustado de Fabricio Alvarado? Bueno, de Fabricio Alvarado le conozco la de Mario Redondo hasta el momento nada más, y la verdad tengo que ser sincero, nos complace. Creo que tengo un muy buen concepto de Mario como persona, como diputado, como político, y creo que le puede aportar experiencia a un posible gabinete de Fabricio. Hablemos de Carlos Alvarado. Los pros de Carlos Alvarado. Carlos me parece que es una persona dinámica, con visión de futuro, tiene conocimiento más bien en el área del Ejecutivo, fue ministro, estuvo en el IMAS y después fue ministro de Trabajo, con quien ahí, mientras fue ministro de Trabajo, me tocó trabajar, y con él hicimos la revisión de la fórmula salarial, que había sido regida desde el 2011 y se fue revisada el año antepasado. Me parece una persona articulada, con una visión de futuro, que inspira juventud, inspira ser ejecutivo, eficaz. Yo recuerdo la última vez que usted vino, le pregunté con quién habían trabajado mejor de los 3 ministros de Trabajo, ¿se acuerda? Sí. Y usted me lo dio en orden. Creo que con el que había trabajado más cómodo, si no me falla la memoria, era don Víctor Morales, sí. Mora. Después, don Carlos. Y de último, el actual ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun. Efectivamente, eso desde el punto de vista de unión de cámaras. En lo personal, yo no tuve la oportunidad de trabajar con don Víctor Morales Mora, porque cuando yo entré a la presidencia de UCAEP ya él había salido. Entonces me correspondió trabajar solo con Carlos Alvarado como ministro y después con Alfredo. Y sí, definitivamente la relación fue muchísimo mejor con Carlos y fue mucho más fluida con Carlos. Contras de Carlos Alvarado. Bueno, un partido o un gobierno que todavía nos ha dejado algunas deudas, algunos pendientes. El gobierno no es de Carlos. Bueno, pero él pertenece al partido de gobierno, es el oficialista. Pues él es el del PAC, el gobierno es el PAC. Ese es su mayor contra. Ese es su mayor contra. En mi humilde opinión, sí. O sea, el país todavía, el gobierno todavía está en deuda en algunas materias. Incluso en algunas de ellas parecieran hasta ideológicas. Y entonces en ese sentido, pues me parece que eso llama un poco a la reflexión. Fabricio Alvarado, en su plan de gobierno, que lo estudié para traerlo a entrevistar aquí, propuso 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es poner a todos los funcionarios públicos a firmar un código moral. ¿Usted sabía eso, don Franco? No tenía conocimiento de eso en específico. ¿Qué le parece de arranque? Bueno, me parece una buena intención, me parece una intención loable. ¿Moral? Loable. No, sí, ¿le parece que un código moral es una intención loable? Pues sí. Eso es un código ético, es un código moral. Sí, bueno, tal vez un código moral me parece que ya sería innecesario entrar, o sea, no lo veo, no veo que sea algo trascendental, ¿verdad? Para un nombramiento. Además, no me explico qué va a hacer con los que no se lo firmen, porque no los puede quitar. O sea, me imagino que será que entonces piensa hacer ese código para los que va a contratar. Entonces no le parece tan loable, le parece. Bueno, me parece una buena intención, pero que sea práctica y que sea algo que vaya a cambiar mucho las cosas, pues tampoco me parece que sea por ahí. La otra propuesta de don Fabricio que me llamó la atención es que va a poner a la DIS a investigar corrupción. La policía del presidente investigando corrupción. Sí, me parece que ahí debería de haber una sola unidad de investigación, ¿verdad? Y no estoy tan claro que sea necesariamente la DIS. En ese aspecto, incluso eso fue una de las deudas que deja este gobierno, porque una de las promesas en campaña había sido que iban a cerrar la DIS, lo cual no sucedió, es una deuda del PAC. Y en ese sentido, me parece que el tema de la investigación de corrupción debe estar reunida en una sola entidad, no necesariamente en la DIS. ¿Cuál? En el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio Público, sí, más bien en el Ministerio Público. Sí, el Ministerio de Gobernación no lo reprobar en el examen, don Franco. Exactamente, pero por dicha tenía derecho a réplica rápida. Rápida, de una vez, en el Ministerio Público. En el Ministerio Público, donde creo ahora se están haciendo muy bien las cosas, y hemos empezado a ver que los temas están fluyendo,
preocupaba antes ver cómo no pasaba nada por el Ministerio Público. Y bueno, obviamente que sin que se vayan con extremos o con excesos, pero bueno, ahora sí se ve que hay un dinamismo y es ahí el ente donde corresponde que se hagan las investigaciones. ¿Don Carlos se le parece mucho a este gobierno? Bueno, él tiene sus fundamentos son del partido al cual representa, del PAC, ¿verdad? Entonces no puede apartarse de eso. Entonces no es que sí me parece o no, es que es del partido de gobierno. ¿Cuál es la mejor idea o la que le parece mejor idea de Carlos Alvarado? Bueno, él tiene ideas interesantes en materia social, por ejemplo, en temas de territorialidad, pretende hacer clústeres, digamos, en diferentes zonas, en el Pacífico Central, promover tal vez que allá haya mayor concentración para la educación, para inversión, zonas francas, y entonces promover en las zonas de concentración de mayor pobreza una reactivación económica específica. Eso me parece que es una propuesta interesante y que podría tener muy buena repercusión. De la gente que le ha dado la adhesión a Carlos Alvarado, ¿cuál le llama más la atención? Bueno, hasta el momento he escuchado de doña María Luisa y entiendo que don Leonardo Garnier hoy le dio la adhesión. Bueno, don Leonardo fue ministro de Educación en 2 administraciones, me parece que me llama la atención ver a 2 liberacionistas uniéndose. Equivoqué la pregunta, discúlpeme, no es quién le llama la atención, quién le gusta que le diera la adhesión a don Carlos. Bueno, no, al final a ambas personas les tengo respeto, respeto como políticos, creo que hicieron una buena gestión en su momento, cuando trabajaron como en los cargos que ocuparon, de manera que me parece que en buena hora que le hayan dado la adhesión a don Carlos, pero que como que porque a mí eso me influya decisivamente, no. ¿Otón Solís? Don Otón Solís me parece que es una persona con muchísimo conocimiento político, creo que hizo una excelente labor en esta legislatura, en estos 4 años de diputado, hizo una muy buena labor, y sobre todo en la comisión investigadora hizo una muy buena labor. Sin embargo, pues he de decir que me preocupa de don Otón, que de un pronto a otro sale con algunas ocurrencias que no siento que le hagan bien al país. Salir hablando o proponiendo cambiar las condiciones de las zonas francas que se le dieron a las empresas que invirtieron en las zonas francas, me parece un riesgo mencionarlo en este momento. O sea, cuando tenemos un Estados Unidos que está bajando los impuestos más bien para atraer inversión hacia Estados Unidos, cuando estamos en medio de la incertidumbre de un proceso de campaña electoral, del proceso electoral, cuando estamos en la incertidumbre de que tenemos un déficit fiscal que hay que resolver, y además tirar la incertidumbre de que hay diputados o políticos que están pensando en cambiar las reglas del juego, que eso podría representar, digamos, en algún grado seguridad jurídica, pues me parece que no es adecuado. Me parece que le encuentra más contras a Carlos que a Fabricio. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, cuando usted está hablando con un candidato que es el oficialista, hay más cosas en las que yo tengo materia para hablar de lo que he visto y lo que no he visto. De Fabricio, la principal falencia es que no he visto nada. O sea, no hay mayor conocimiento. Incluso fue un diputado único, y tampoco pues vimos que fuera preponderante. Incluso él presentó un proyecto de ley con el cual nosotros nos manifestamos muy preocupados, que fue el proyecto de ley donde él tuvo la iniciativa de promover que el ICE se dedicara a la construcción de infraestructura de obra pública, lo cual a nosotros nos pareció un error, y así lo hicimos saber y lo manifestamos en su momento. Ahora él hace la aclaración que él propone que el ICE entre en la construcción de obra pública, pero participando de maneras iguales en los procesos de licitación. En ese sentido, pues ya me parece una corrección importante, pero en su momento esa propuesta de Fabricio nos preocupó mucho. Pero no conoce nada, don Fabricio. Bueno, conozco poco. Conozco las propuestas que dijo en los debates, las propuestas que hizo ahora en campaña, pero no lo he visto trabajar. O sea, ni a él ni al partido. Como si puede uno hablar del pacto, que tiene más historia. ¿Me explico? Además de que tiene la historia de que en este momento es gobierno. ¿Aplicarían ustedes el dicho mejor viejo conocido que nuevo por conocer? Mejor malo conocido que bueno por conocer. En Cartago se dice diferente. No, mentira. Bueno. Lo correcto es lo que usted dijo.
Mira, yo creo que no, yo creo que aquí el tema, la elección que viene es una elección de un presidente de la República. El país está en un momento crucial donde merece o le corresponde se tomen decisiones importantes que han venido siendo postergadas por muchos años, de manera que aquí lo importante es tener ahora prudencia, esperar a ver realmente cuáles son los equipos de trabajo que estos candidatos van a presentar, apartarnos de temas ideológicos y ponerlos a hablar sobre los temas principales del país. Las preocupaciones. ¿Qué son temas ideológicos? Bueno, los temas que se involucraron en alguna medida en este proceso de la campaña. Matrimonio igualitario. Exacto. Y guías sexuales. Exacto. ¿Eso les parecen dos temas? Bueno, me parece que son temas importantes, pero que hay temas más trascendentes en este país que debe venir a resolver el próximo presidente de la República. Pero hay temas económicos que pasan también por lo ideológico. El tamaño del Estado, por ejemplo, es un tema ideológico. ¿Con cuál se siente más afín? Me siento más afín, lo que pasa es que los dos han manifestado, en ese sentido los dos están de acuerdo en que tiene que haber una reducción en el tamaño del Estado, han manifestado congelar plazas, en el momento que hayan pensionados, que se van pensionando de puestos del gobierno, no sustituirlos. Me parece que tal vez en ese sentido ha habido un poco más de firmeza desde el punto de vista de Fabricio, pero Carlos así lo ha expresado también, que él cree que deben de congelarse plazas en el sector público y que lo que hay que hacer es generar empleo en el sector privado, que es lo coherente, es lo lógico. ¿En el tema del empleo público? En el tema del empleo público me parece que, bueno, el PAC dejó claro en esta administración que no quiso entrarle. Don Carlos negoció varias convenciones colectivas. Carlos negoció varias convenciones colectivas, que si bien es cierto hay que reconocerle que cambió una tendencia cuando fue a negociar esos pluses que la tendencia siempre había sido negociarlos hacia la alza, y él cambió la tendencia a que se negociaran hacia la baja, y no fue suficiente, ¿verdad? No fue suficiente el recorte que se hizo ahí. Y el tema de empleo público, con todo lo que se habla del tema fiscal, la propuesta, yo creo que este gobierno desaprovechó una gran oportunidad, que fue cuando un grupo importante de diputados asumieron el directorio legislativo y le propusieron al Ejecutivo entrarle al tema fiscal, pero primero hablando de gastos y después de ingresos, y les propusieron eso, pero el Ejecutivo hizo caso omiso a esa propuesta. Nunca quisieron presentar en las extraordinarias los proyectos de ley relacionados al gasto. Después en una de las extraordinarias, en la extraordinaria del 2016-2017, por presión nuestra, presentaron el proyecto de ley de empleo público, pero a la semana siguiente el mismo ministro de la Presidencia fue a enterrarlo a la Asamblea Legislativa y a pronunciarse en desacuerdo del proyecto que ellos mismos se habían convocado, con lo cual tuvieron que retirarlo 15 días después. No dieron ni siquiera la oportunidad de que el proyecto se discutiera en la corriente legislativa, y si habían falencias en ese proyecto de ley, que se le mejoraran, pero que se trabajara sobre el proyecto para que el tema fiscal avanzara, porque los gobernantes tienen que entender, por ejemplo, en esta administración, de que no tenían ni siquiera toda la fracción del partido de ellos, lo tenían de su lado. Entonces, el arte de gobernar es el arte de negociar, y si había un acuerdo en hacerlo de esa forma, me parece que debieron de haber aprovechado esa oportunidad. Si a ustedes les parece que don Carlos es la continuación del actual gobierno, ¿por qué no se decantan abiertamente por don Fabricio? Bueno, le repito, no podría tampoco afirmar 100% que don Carlos como persona sea la continuidad, sí, pero me porque dijo que como personas son diferentes, y creo que él tiene algunos atributos pero diferentes. Me dijo que su peor defecto es ser el partido de gobierno. Sí, exactamente. Sin embargo, yo creo que el electorado tiene que tener claro las situaciones en que está el país, las condiciones en que hemos vivido estos 4 años, las decisiones que se han tomado y las que no se han tomado, y eso debe de ser algo importante a considerar a la hora de emitir el voto. Lo que pasa es que también hay que esperar a ver cuál va a ser la propuesta de la acera de enfrente, porque en el momento lo que hay es un candidato que todavía falta que muestre equipo y que muestre propuestas más concretas, pero sí, definitivamente no puede uno hacer caso omiso a que Carlos Alvarado pertenece al PAC. Él mismo en su campaña política mencionó que de ser gobernante o quedar electo iba a dejar en puesto a varios ministros de los actuales. Entonces, bueno, eso es ¿qué más que una continuidad que decir eso? ¿Eso les asusta? Nos preocupa. Sí, nos preocupa en alguna materia. O sea, en este gobierno, en la materia de en el área de infraestructura, hubieron, si bien es cierto, algunos avances importantes con algunos puentes, algunos aeropuertos que se construyeron en las zonas rurales, en Draque. Vamos a poner las cosas en su dimensión. Vamos a ver. Construyeron el puente La Platina. Exacto. ¿Y qué más? No, arreglaron algunos otros puentes, y sobre todo en aeropuertos hicieron unas inversiones importantes en aeropuertos. Las pistas. Exactamente, las pistas, pero importantes.
y no hay que desmeritarlo. Pero nos quedaron debiendo muchísimo en materia de infraestructura. La circunvalación norte, cuando este gobierno entró, ya estaba adjudicada. Y va a salir y no va a haber empezado. O sea, don Carlos, ¿les ha hablado sobre esto? Bueno, otro aspecto es que ha sido claro ver el que el gobierno no ha creído en el proyecto de concesiones. La ruta 27 con Global Vía ya debería de haber empezado la remodelación de esa carretera. Sin embargo, los estudios técnicos han trabajado y se han desarrollado en concesiones, y hasta la información que yo tengo es que toda la parte técnica está muy, muy avanzada, pero ha faltado la voluntad política para que eso camine. Por eso, pero don Carlos les ha dicho algo, por ejemplo, no se preocupen, yo sí voy a tener lista la circunvalación norte. ¿Ha sido así de claro con ustedes en algún momento? Respecto a la circunvalación norte en específico, no, sí mencionó que él estaba dispuesto a negociar la remodelación o la ampliación de la ruta 27 vía concesión con el concesionario actual y poner eso a caminar. Eso ahí digamos que habría una diferencia con el gobierno actual, que a pesar que es del mismo partido, porque el gobierno actual no lo ha puesto a caminar. De hecho, al Consejo Nacional de Concesiones le han venido restando importancia, le han venido restando presupuesto. Ahora lo dejaron con un presupuesto prácticamente con el cual no puede ni sobrevivir. De eso nos manda un mensaje claro de que no creen en las concesiones de obra pública, y nos genera una profunda preocupación, porque nosotros en materia de infraestructura estamos muy rezagados y consideramos que es muy importante que se invierta en esa área, y no vemos que el país tenga la capacidad de hacerlo. O sea, que vemos que la vía es por la vía de la concesión, y nos preocupa ver que este gobierno ha dejado claramente demostrado que no creen en la concesión. ¿Don Carlos cree en la concesión o no? Él dice creer en la concesión, como también creer en otros modelos. ¿Eso se los dijo a ustedes? Es correcto. ¿A dónde se los dijo? ¿En esa conversación de la noche del 4 de febrero? No, cuando fue al Consejo Directivo de UCAEP. Nosotros en este proceso invitamos, así como no pudimos invitar a todos los candidatos, invitamos a los candidatos al debate, sí invitamos a los candidatos al Consejo Directivo, y don Carlos, ahí donde tuvimos una reunión muy amplia con cada uno de ellos, y en esa reunión don Carlos lo expresó, y en conversaciones que he tenido personalmente con él también me lo ha dicho de esa manera. Dice una usuaria en Facebook Live, Marta Eugenia López Subirós, muy firme, don Franco, en contra de don Carlos, y tembloroso en su apoyo a Fabricio. ¿Eso resume bien su posición, don Franco? Yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie, estoy tratando de expresar lo que veo en este momento, que creo que es prematuro también. Recién hace una semana si usted se dio este resultado electoral, y sí, lo que estoy diciendo es que definitivamente don Carlos representa una continuidad de lo que hoy hay, probablemente con algunos cambios. Es un candidato, como persona más joven, más dinámico y tal, pero bueno, su ideología es la ideología del PAC, y yo no tengo que ser politólogo para poderlo afirmar aquí. Y en el caso de Fabricio, pues lo que hay es una expectativa. Por eso nosotros como sector queremos marcar la prudencia, ser prudentes y esperar a ver de cuál va a ser el equipo de gobierno. Para nosotros es fundamental ver cuál va a ser el equipo de gobierno que presenten los candidatos y las propuestas en firme. Por eso le repito que incluso estamos trabajando no solo en invitarlos al Consejo Directivo, sino también en hacer el debate donde vamos a hablar casualmente de estos temas que para nosotros son de trascendencia. ¿Cuál cree usted que era el candidato con el mejor equipo de trabajo? Ya quedaron afuera, ya puede decirme libremente. Bueno, no, yo creo que habían candidatos. Casualmente un poco lo que el electorado manifestó fue que no querían las estructuras de siempre. Sin embargo, sí habían candidatos que representaban, por ejemplo, alguna seguridad en el área económica. A mí, por ejemplo, tengo muchísimo respeto por doña Edna Camacho, como también tengo muchísimo respeto por don Edgar Ayales. Eran personas que en alguna medida han demostrado tener una amplia experiencia. ¿Le parece que el PUSC y Liberación Nacional tenían los mejores equipos de trabajo en lo económico? Me ha mencionado dos. En lo económico, pues tal vez sí. ¿En infraestructura, por ejemplo? En infraestructura no presentaron. Max Umaña era el candidato Max Umaña, de una persona que parece ser tener mucho conocimiento, mucha capacidad en el área de infraestructura. Me parece que ahí tenían una fortaleza. Sin embargo, bueno, eran los equipos tradicionales, los equipos que uno conoce, claro. Y fue casualmente lo que el electorado no quiso. No sé si necesariamente esas personas o esos equipos o la estructura partidaria como tal, pero bueno, el mensaje fue claro de que quedaron dos partidos
o bueno, 2 candidatos que no estaban enfilando las encuestas hasta principios de enero, ¿verdad? Esto cambió volátilmente, fue muy rápidamente en enero. Me interesa mucho la lectura de la Cámara de Empresarios respecto a lo que pasó en esta elección. ¿Qué le parece a usted como presidente de UCAEP que pasó en esta elección? Bueno, a mí me preocupa que por algún momento se haya pretendido convertir una elección de gobierno, una campaña, un proceso electoral en un referéndum. En algún momento casi que ¿Se haya pretendido o se convirtió? Se convirtió en alguna medida en un referéndum ideológico entre si el matrimonio igualitario o no, cuando este país está frente a decisiones muy importantes y que son urgentes de tomar, y donde hay que poner a las mejores personas y donde hay que profundizar, y creo que la discusión durante el último mes de campaña, que era cuando ya el cierre, en esos temas específicos se perdió. Bueno, ustedes hicieron un muy buen debate y aquí usted recuperó un poco de ese diálogo, hicieron una excelente labor y volvió a recuperar un poco ese diálogo de poner los temas importantes del país sobre la mesa, pero sin embargo se polarizó en un tema ideológico específicamente, del matrimonio igualitario, y me parece, con todo el respeto del caso, en que el país tiene problemas muy serios que debe resolver, y tenemos que escuchar propuestas serias en cómo nos van a venir a gobernar, cómo van a venir a resolver el tema del déficit fiscal, cómo vamos a reactivar la economía de este país, cómo vamos a hacer que esas 213,000 personas que hoy en día están sin empleo consigan empleo y tengan oportunidad de emplear, cómo vamos a hacer para hacer atractivo este país para la inversión extranjera y nacional. Cómo vamos a mejorar el tema de la seguridad ciudadana, que se ha mejorado de manera considerable. Yo creo que son temas trascendentales que van muchísimo más allá de solo un tema. Déficit fiscal. Independientemente de lo que propongan los candidatos presidenciales, ¿qué propone la UCAEP? Nosotros hemos sido claros en que, bueno, definitivamente el tema del déficit fiscal debe de resolverse, y con prontitud, y en ese sentido hemos dado muestras claras de estar propositivos y proactivos en aportar, siempre y cuando nos parece que tiene que empezar por el tema del gasto, una contención importante del gasto, y además que no ha hecho este gobierno. El tema de empleo público, por ejemplo, para nosotros es un tema importante. Como disparador del gasto, pues seguimos hablando de déficit fiscal. Estamos en el tema del gasto, exacto, en déficit fiscal, el disparador del gasto. Usted no puede mantener un país con crecimientos salariales o incrementos salariales en el orden del 3% arriba de la inflación, como ha venido sucediendo en los últimos años con el sector público, y sobre todo en las descentralizadas, donde los incrementos salariales han sido del 5 al 6%, con inflaciones del 3 o del 4, del 3%. ¿Me explico? Entonces, eso no es sostenible. Y pretender resolver eso, no simplemente a poner más impuestos, lo único que estaríamos es, en lugar de resolviendo el problema, postergándolo. Si el canasto tiene huecos, no le tapamos los huecos, por más agua que le echemos, no vamos a lograr salir. Entonces, sí, aquí hay evidentemente un tema de gasto público importantísimo que hay que corregir, para que entonces, si se reestructura la parte de ingresos, esos ingresos puedan ser bien utilizados. ¿Qué le parecen las exoneraciones? Sobrepasan el déficit fiscal. Bueno, yo creo que hay algunas exoneraciones que deberían de ser revisadas, pero no aquellas que vengan a que estén promoviendo la inversión, o que vengan a representar un cambio en una inversión ya dada, en una condición de una empresa que ya se instaló aquí, porque eso podría ser, el daño puede ser mayor en el tema del mensaje que se manda con relación a la seguridad jurídica del país. Me explico, a mí sí me parece que aquí hay un tema de contrabando que hay que entrarle muy fuerte. El país tiene el contrabando que hay que sufre el país es muy grande. El tema de la población económicamente activa de la PEA, que tengamos un 44% que está operando bajo la informalidad, es un tema que sin ninguna duda nos pone en una crítica situación. Usted tiene que solo el 56% de la población económicamente activa está contribuyendo con el tema fiscal y está contribuyendo con la seguridad social. Eso hay que corregirlo, pero hay que tender puentes y buscar la forma de cómo hacer que esa gente que está operando en la informalidad pueda pasar a la formalidad, porque muchos de ellos están en la informalidad simplemente porque no pueden pasar. Pero ¿qué
propone UCAEP para pasar a la gente de la informalidad a la formalidad? Hemos hecho trabajos importantes, por ejemplo, con la Caja, incluso proponerles el decir que hayan cuotas especiales para quienes estén, para las pequeñas empresas o la gente que esté pasando la informalidad a la formalidad, que por los primeros 2 años o 3 años tengan unas tarifas especiales. Yo prefiero cobrarles la mitad que no cobrarles nada. O sea, me parece que es una propuesta loable y que entonces les haga más factible el poderse sumar a la formalidad, la simplificación de trámites, la regulación de trámites con ventanilla única, donde incluso se incorporen esa simplificación de trámites las mismas municipalidades. Hoy en día, el tema de tramitología, aunque el gobierno central haga un importante esfuerzo por resolver el tema de tramitología o mejorarlo, bueno, mientras no estén involucradas, incorporadas las municipalidades, poco se ve, porque cada vez que usted va a abrir un negocio, dependiendo de la municipalidad o el cantón que le toque, los trámites que le piden. Bueno, todo ese tema de proceso regulatorio debe de simplificarse, debe de mejorarse para hacerlo más viable y más factible a la gente que está operando en la informalidad. En el caso de don Carlos Alvarado, propone en su plan de gobierno reducción de la informalidad en el empleo, establecer un programa para formalizar microempresas mediante la exoneración temporal de sus aportes a FODESAF y el IMAS, apoyar las reformas legales para ofrecer estas alternativas a las microempresas en condición de informalidad y reducir con ello el trabajo precario y excluido de los sistemas de protección social. ¿Qué le parece esa propuesta? Bien, bueno, nosotros también el llamado, nosotros hemos venido participando en una mesa tripartita que ha venido siendo dirigida por la OIT, y en la cual hemos venido participando el gobierno, el sector laboral, los sindicatos y nosotros, buscando alternativas y puentes para casualmente promover que la gente que está en la informalidad pueda pasarse a trabajar en la formalidad. Con propuestas como la que hemos conversado ahora. Claro, pero ¿qué le parece la propuesta de don Carlos Alvarado? Me parece que es interesante, pero le repito, el frío no está en las cobijas. O sea, esa propuesta, si no mejora el tema regulatorio, el trámite regulatorio, lo costoso que es hoy en día operar bajo la formalidad en este país, lo hace poco factible, ahí no está el problema. El problema está en que hoy en día operar bajo el sistema formal en este país es altamente costoso y altamente engorroso. ¿Qué le parece las posiciones de cada uno de los dos candidatos respecto al tema de empleo público? Me parece que don Fabricio está un poco más claro, más firme en el sentido de que hay que hacer la reducción en el tema de empleo público, pero sobre todo para los empleados nuevos, o sea, que el cambio venga a darse para no quitarle los derechos adquiridos a los empleados actuales, pero que sí la gente nueva que entra a trabajar en el sector público, llámese en las instituciones centralizadas o descentralizadas, ya no entren con las condiciones actuales, que es el tema de anualidades, el tema de pagos por exclusividad, ese tipo de pluses, regularlos y ponerlos en un marco que nos dé una viabilidad de que los aumentos que se van a venir dando en el sector público estén acorde con la realidad económica del país. ¿Y en el caso de don Carlos? En el caso de Carlos, él propone más, él de hecho incluso el gobierno, el PAC no lo promulgó, no lo hizo. Como le conté hace un rato, presentaron el proyecto de ley de empleo público por 2 semanas y lo retiraron, sucumbieron al miedo a las amenazas de los sindicatos, y en ese caso él no lo siento tan dispuesto a entrarle a ese tema específicamente para ordenar el tema de los salarios públicos, que repito, aquí no está nadie hablando de en contra del sector público, y que hay que quitarle los salarios a los sectores, o quitarle las condiciones que hoy en día ya ellos tienen. Las que están y son derechos adquiridos, pero bueno, para la gente nueva que viene, hay que hacer esos cambios, porque eso significa que usted en el tiempo va a frenar una ola que hoy en día lo que es una bola de nieve que va creciendo, más bien. Eso hay que frenarlo. Alguien tiene que tener la disposición y la disponibilidad de tomar esas decisiones y hacerlo. Dice don Fabricio Alvarado en su plan de gobierno como línea de acción para disminuir el déficit fiscal, iniciar el 1 de mayo con una propuesta seria y cronológicamente articulada para que la Asamblea Legislativa avance en la discusión de los proyectos de reforma, para lo cual y debido al rango de emergencia nacional que tiene este asunto, el presidente de la República convocará a los diputados permanentemente. Su base en la progresividad fiscal en sus 3 ejes fundamentales: gasto, impuesto y empleo público. ¿Son más afines a este pensamiento? Me parece que sí. O sea, nosotros hemos sido claros en que el tema debe de empezar por el gasto,
tiene que haber una contención importante del gasto. Venir a hablar de más impuestos es hacer que este país todavía retroceda más. Es muy fácil ir a cazar al zoológico, ¿verdad? Entonces, ir a cobrarle más impuestos a los que ya están pagando, ahí no es donde está el tema, porque son los que están hoy en día pagando son casualmente los que están hoy en día generando el empleo en Costa Rica. Y lo que necesitamos es más bien más personas, más empresas generando empleo, más inversionistas generando empleo. Entonces, ese país, no, digamos que no estamos para presumir sobre el tema de infraestructura, no estamos para presumir en el tema de seguridad, y entonces tampoco podemos ponernos ahora a decir que nos vamos a dar el lujo de ser, además de eso, todavía más costosos en materia fiscal o en materia tributaria, cuando además, por ejemplo, en el tema de costos de producción ya aquí en el país, el sector productivo nacional tiene que acarrear con costos muy superiores en muchas áreas que los que tienen nuestros principales competidores en otros países. El costo energético, por ejemplo, en este país es de los más altos del istmo. ¿Me explico? Y si además de eso, usted pone al sector productivo nacional a tener que competir en un mercado mundial, con tarifas eléctricas tan superiores y además con mano de obra o costos de mano de obra muy superiores, con impuestos muy superiores, cada vez es más difícil poder cumplir con la meta de generar más empleo. A don Carlos le resta tener un candidato a vicepresidente sindicalista. Bueno, me imagino que para el sector sindical no. Para nosotros para ustedes, sí. Para ustedes. Para nosotros Eso sí. es un punto en contra. Pues sí. Ok, del balance que hemos hecho sobre déficit fiscal, me parece, a menos de que usted opine diferente, que las de ganar en su posición la lleva don Fabricio. Bueno, ese es el resumen que usted hace, de acuerdo a lo que he ido apuntando. Digo, de acuerdo a lo que usted me ha ido respondiendo. Es correcto. Don Fabricio, ¿se siente más afines en temas de tratamiento? Hasta el momento de la propuesta fiscal que hemos visto, exactamente, sí. Y además, de nuevo, en el otro lleva la desventaja que es lo que hemos visto también en este gobierno. O sea, no solo lo que no, eso me ha quedado clarísimo, exacto, pero por lo menos para estructurar un poco en déficit fiscal, me parece que están más afines a don Fabricio. Nos parece. Ok, hablemos de economía, pero entonces, como el tema fiscal está en economía, desviémoslo un momento hacia macroeconomía. ¿Le parece? Estabilidad del tipo de cambio, tasas de interés, ¿a cuál se sienten más afines? En ese sentido, creo que se han sido las propuestas parecidas. La propuesta ha sido mantener las tasas de interés, ojalá lo más bajas posible. Este gobierno lo ha mantenido, pero apunta, creemos también, de un costo alto desde el punto de vista de monetario. El valor de la moneda debería de ser el valor real, con las menores cantidades de intervenciones por parte del Banco Central. Pero ninguno lo propone. Sería lo deseoso. No lo hemos visto en la propuesta de ellos. O sea, que el Banco Central deje intervenir en el tipo de cambio y que sea realmente el valor del colón lo que dicte el tipo de cambio, ninguno de los dos los así propone. Concretamente no. ¿En el papel del Banco Central se le parecen las dos propuestas? En el papel del Banco Central... El Banco Central tiene tres fundamentos. El empleo tiene que ver directamente con el Banco Central, pero nadie se acuerda. Pero ahí está en su ley orgánica. Sí, yo honestamente no sabría decirle, o sea, las diferencias exactas en este momento que haya en ellos, en la propuesta específica con el Banco Central. ¿En competitividad, que tiene que ver con precio de la electricidad, por ejemplo? En competitividad hay diferencias importantes, o sea, en el tema, por ejemplo, estamos claros que por un tema ideológico el PAC ha estado centrado en no estar abierto a la generación eléctrica, a la generación. A don Fabricio lo siente más abierto. Don Fabricio ha estado más abierto en que haya apertura en generación eléctrica y en traer nuevas fuentes de energía y de inversión en ese sentido. Y me parece que es un cambio que vendría a ser importante. O sea, el tema del costo energético en este país ya es un tema realmente que alarma, que alerta y que debe de ser prioritario para el próximo gobierno. En tema de competitividad me parece que están más afines a don Fabricio. Bueno, parecieran ser las propuestas que ha venido haciendo, parecieran ser que tener más sentido con respecto a lo que ha hecho, a lo que ha venido haciendo el gobierno actual y a lo que ha mencionado don Carlos. Van 2-0. Van 2-0. Don Fabio Macís es director ejecutivo de la Cámara, que está aquí acompañándonos en cabina y que me ha pedido la palabra. Don Fabio, bienvenido a Matices. Muchas gracias, don Randall. No, vamos a ver, sí hay un tema importante que incluso se les cuestionó a los candidatos en su momento, en el mes de julio, cuando realizamos el primer debate, y casualmente tuvo que ver con el tema de la exploración, por ejemplo, del gas.
¿verdad? En el caso de don Carlos, que participó en el debate, él sí ha sido bastante claro en que, por ejemplo, el tema de exploración del gas, ellos no lo ven. En el caso de don Fabricio, sí no hemos visto una posición al respecto, pero lo cierto del caso es que en el tema de la materia energética, la situación es muy compleja y seguir con el modelo actual lo único que va a seguir haciendo es que los precios sigan estando altos. Seguir por el mismo modelo no nos está llevando a nada positivo. Es lo que quería nada más acotar. Gracias, don Fabio, cuando guste. En el tema del INA, de preparación, ¿a cuál propuestas son más afines? Nosotros consideramos que el INA tiene que llevar una reestructuración total. Los resultados que ha venido dando la institución evidentemente están muy lejos de lo que se necesita. Hay que hacer un calce entre la oferta laboral y la demanda laboral existente. Eso debe de complementarse incluso con el tema de formación dual, que también hemos venido promoviendo y pidiendo a gritos. En ese tema específico, creo que ambos candidatos están claros en la reforma que debe de llevarse el INA, y nosotros estaríamos muy interesados en participar de manera activa en ese remozamiento que tiene que sufrir la institución, pero por completo. Ahí siguen 2-0, porque quedaron empatados en tema de lucha contra la pobreza, ¿a cuál se sienten más afines? Bueno, al PAC hay que reconocerle que en este gobierno tuvieron un logro en esa materia. Hicieron una reducción en los índices de pobreza importante, alrededor de un 1%, un poquito más. Eso es un reconocimiento que hay que hacerles y que por supuesto nos alegra. Lo que pasa es que no es suficiente, debe de ser mayor. Y en ese sentido creo que ambos tienen propuestas interesantes para combate a la pobreza. Esa que le comentaba de don Carlos Alvarado, de crear clústeres en diferentes zonas territoriales, la tiene don Carlos, pero también Fabricio habla de poder llevar inversión a las zonas rurales y promover inversión en las zonas rurales para que haya más fuentes de empleo en esas zonas, de manera que yo creo que el combate a la pobreza se da generando más empleo. En ese quedan empatados. También. 2-0, seguimos. Hablemos de seguridad, que tiene que ver directamente con la competitividad del país. ¿A cuál propuesta se sienten más afines en temas de seguridad pública? Ahí tampoco encuentro que haya una mayor diferencia en las propuestas que han hecho ellos. Hombre, hay una particular que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. La política sobre personas privadas de libertad, hay una diferencia fundamental entre los dos. Definitivo. Tiene nombre propio, Marco Fioli se llama. Sí, en esa definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con la política de soltar privados de libertad. Nos parece que no debería darse. No hemos estado de acuerdo con lo que se ha hecho en esta administración, ni nos parece que esté en un próximo plan de gobierno. Son más afines a don Fabricio en temas de seguridad. Pues en ese punto específico sí no estamos de acuerdo con nada. 3-0. Gol de don Fabricio. Son las 2:52. Va ganándoles Fabricio Alvarado 3-0. Voy a citar al expresidente Pacheco. Si camina como pato, hace como pato. Y nada como pato. 2:54. Permítame ir a una pausa comercial. Adelante. Que además hoy lo voy a poner a hacer algo especial. Resulta que estamos rifando hoy la segunda entrada doble para el concierto de Andrea Bocelli. Así es que al final del programa... No, señor. Lamentablemente. Digo, a menos de... Pues ya no tiene chance de participar. Hoy, hombre, felicitaciones. Y déjeme, entonces, para que me devuelva las felicitaciones, déjeme decirle que hoy es el Día Mundial de la Radio. A ver, bueno, está usted aquí en un día, gracias, don Franco. Ahora, hoy vuelan y vuelan felicitaciones en Matices. Don Franco, ayer estaba aquí el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, en un programa que a mí me resultó muy interesante, y la gente que nos ha comentado el programa nos ha dicho también. Y coincidamos en un punto, y es que la reforma política del sistema costarricense, nadie la asume. O sea, de hecho todo el mundo dice, que sea otro gobierno el que la asuma. Pero justamente la reforma política la que nos va a permitir tomar otras decisiones. Los candidatos actuales, tanto don Carlos como don Fabricio, creo que uno de las debilidades es que no nos han planteado nada que tenga que ver con reforma política. ¿A UCAEP le parece urgente la reforma política que permita lograr acuerdos? No sé, un sistema parlamentario, un aumento del periodo presidencial, una eliminación de la consulta constitucional, algo por el estilo.
Don Fabio Macís, director ejecutivo de UCAEP. Sí, vamos a ver, casualmente, Randall, el tema de reforma del Estado fue el capítulo principal en nuestro decálogo 2016-2018 y lo sigue siendo. Definitivamente hay que buscar modificar el reglamento legislativo, que tengo entendido ambos candidatos tienen claro de que hay que aligerar los procesos a nivel parlamentario. Esa reforma del reglamento ya debería incluso de ir más allá y comenzar a caminar en el sentido de que los bloques que se arman en la Asamblea Legislativa tengan una mayor posibilidad de que reglamentariamente puedan establecerse. Hoy en día el reglamento, que es de la última gran modificación, es como de los años 80 por ahí, está hecho para un sistema bipartidista. Y es parte del por qué no camina la Asamblea. Bueno, hay que pensar en una gran reforma reglamentaria. A nivel de Estado, también hay que pensar en el tema de cómo vamos articulando mejor las instituciones. Nuestro país se ha ido, lamentablemente, enmarañando en distintas instituciones, en distintos procesos que hacen que esas instituciones hoy en día no caminen. Y el tema de pasar a un sistema parlamentario, digamos, no es un tema en el cual UCAEP hoy en día haya tomado una decisión, ¿verdad? De momento, incluso en lo que planteamos hace 2 años, manteníamos la idea de que la reforma del Estado siga por el lado del camino presidencialista. Sin embargo, pareciera que la realidad podría llevarnos a otra cosa. Y recordando, por ejemplo, lo que don Miguel Ángel Rodríguez planteó como presidente de la República en el periodo 98-2002, hay que ver también no solo la reforma al reglamento propiamente, sino al sistema parlamentario en el tema de representatividad. A los costarricenses no les gusta escuchar que debe haber más diputados en el Congreso. La pregunta es, ¿57 están representando lo suficiente a la ciudadanía? ¿Hay diputados nacionales suficientes? Esa es una conversación que se debe llevar a cabo y que, por ejemplo, don Rodolfo Pisa y los, ¿cómo se llamaban? Lo que creó doña Laura Chinchilla en el 2011, los notables, también lo plantearon. Entonces, creo que es parte de lo que hay que analizar. Sí, pero, digamos, a ustedes en UCAEP, cualquiera de los dos, ¿les parece una urgencia el tema de la reforma política? Porque llevamos 1 hora de programa, pero no lo hemos mencionado. No, a mí me parece que es importante, pero creo que hay otros temas más urgentes. ¿Que la reforma política? Que resolver en este preciso momento, sí. O sea, el tema fiscal es un tema que urge más entrarle y resolverlo. Y por eso le repito, sí es un tema importante el de la reforma política, pero es que el gobierno que entra tiene que entrar resolviéndonos ese tema, el tema fiscal y el tema de infraestructura de obra pública de entrada. Y después sí, por supuesto que hay que entrarle a todo el texto que acaba de mencionarle Fabio con respecto a la reforma política, al reglamento legislativo. Ojalá que se logre modificar. La conformación ahora de la Asamblea Legislativa quedó bastante diferente. Es que, por ejemplo, estaba pensando justamente en la reforma al reglamento legislativo, que no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Sé que Fabio es un muy fiebre escucha de Radio Monumental y se lo agradezco. En los 7 debates que hicimos por provincia, a todos los candidatos a diputados les preguntamos sobre el reglamento legislativo y todo el mundo está de acuerdo. Pero lamentablemente me acordé que cuando hicimos los debates hace 4 años, también estaban de acuerdo. Y entonces me sentí un poco desanimado de si a veces algunas posiciones políticas simplemente son de la boca para afuera, pero a partir del 1 de mayo, del día que toman las riendas, pues pareciera que no llegan a nada. ¿Ustedes tienen la misma percepción? Y vean, nosotros nos pueden decir un montón de cosas. Exactamente, a mí sí me parece también que a veces lamentablemente son acuerdos más de la boca para afuera. Por ejemplo, nosotros en el debate presidencial de UCAEP estuvieron varios candidatos que en ese momento eran diputados y estaban todos de acuerdo de que el tema el problema del desarrollo de infraestructura de obra pública era un tema de gestión y que había que hacer cambios importantes eliminando CONAVI, eliminando esas instituciones, incorporándolas al MOP, lo que le llamaron ellos mismos las hermanitas perversas, estando siendo ellos mismos diputados en ese momento. Lo dijeron ahí en el debate como una propuesta, pero no lo hicieron. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema económico. Hace 2 semanas sentamos aquí a representantes económicos de los 6 partidos que lideraban las encuestas. Y resulta que yo me asusté me asusté bien, feliz,
me sorprendí, más bien, no me asusté, de los consensos que había. O sea, en un momento Epsi Campbell dijo, sí, bueno, si hay que arrancar en el IVA en el 13, yo estoy de acuerdo, si eso desentraba la discusión. Don Edgar Ayala dijo, yo habría preferido un poco más, pero perfecto, estoy feliz con el 13, y todos estaban de acuerdo con el 13. Todos estaban de acuerdo en revisar 1/3 de las exoneraciones que tienen que ver directamente con el tema de renta. Todos estaban de acuerdo en que era necesario recortar el gasto, pero que realmente, por ejemplo, el gasto en viajes y en esto, todos lo dicen porque es súper sexy como tema, pero realmente tiene poco impacto en el gasto. Pero salen de aquí todos, se dan la mano, todos celebramos los acuerdos y después no llegan a nada. ¿Cómo los obligamos, don Fabio, en esta Asamblea Legislativa a tomar acuerdos ya? Vamos a ver, parafraseo a una exdiputada, doña Lorena Vázquez. De momento, con el reglamento que tenemos, el mejor reglamento es un buen acuerdo. La Asamblea Legislativa, cuando ha habido liderazgo, ¿verdad?, en las distintas fracciones parlamentarias, ha logrado sacar proyectos de ley. Y hay, por ejemplo, este mismo reglamento fue el que estaba operando hace 10 años. Hace 10 años sacaron los 13 proyectos de ley de la agenda de implementación, ¿verdad?, que no era cosa sencilla. No. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Por un lado, que debe haber un ministerio de la presidencia muy fuerte, con capacidad de negociar con las fracciones, y que dentro de las mismas fracciones, esos bloques, que a diferencia de la Asamblea Legislativa que va concluyendo, que se había dispersado bastante, esta Asamblea pareciera que va a haber grandes bloques, que ahí haya, ¿verdad?, un real liderazgo por parte de quienes van a encabezar la jefatura de fracción. Entonces, definitivamente, con liderazgo y pensando en modificaciones al reglamento, se podría llegar a esos acuerdos. Ahora, insisto, como bien ha dicho doña Lorena, el mejor reglamento es un buen acuerdo. Y cuando se llegan a buenos acuerdos por parte de la gran mayoría, es muy posible que la Asamblea camine. ¿Tendrá una participación activa la UCAEP en lograr acuerdos? Hay menos fracciones legislativas, sin duda alguna. Sí, por supuesto que haremos nuestro mejor esfuerzo, siempre lo hemos hecho, hemos procurado siempre ser muy participativos y proactivos en la Asamblea Legislativa, y esta no va a ser la excepción. Queremos trabajar muy de cerca con ellos y promover casualmente el diálogo y los acuerdos. ¿Forzarían ustedes, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, a que los candidatos presidenciales aclaren por lo menos quién será su ministro de la presidencia antes de la elección del 1 de abril? Definitivamente nosotros vamos a insistir en que para nosotros es sumamente importante ver los equipos con quienes ellos se van a rodear, y es una insistencia que estamos empezando a hacer desde hoy aquí en su programa y que mantendremos constante, porque para nosotros es muy importante ver quiénes van a estar a la par de ellos para resolver los problemas nacionales que este país tiene, así que vamos a insistir en el tema. Don Franco, pero decir los equipos es muy amplio, es como que yo le pregunte a usted hoy aquí, decirle, ¿qué le parece la elección nacional? Es súper amplia. ¿Podrían definirlo en preséntenos a su gabinete o preséntenos a 3 o 4 figuras preponderantes, Hacienda, transportes, presidencia, por ejemplo, 3 puntos fundamentales? Quisiéramos ver por lo menos una buena parte del gabinete, saber quiénes van a conformar una buena parte del gabinete, el equipo económico, por quién va a estar conformado, el área de infraestructura también por quién va a estar conformado, el tema de comercio exterior también es un tema importante, Cancillería. Entonces, por lo menos ver las principales figuras de un gobierno. El Ministerio de la Presidencia, como bien lo expresaba Fabio, es trascendental en una disyuntiva como la que hay hoy en día, que tienen que coordinar el Ejecutivo con el Legislativo. De manera que sí creemos que es importante que ambos candidatos presenten a la ciudadanía cuáles van a ser sus equipos de trabajo en esas áreas, y si no son compuestos específicos, sabiendo por lo menos cuáles personas están dentro de esos equipos. Hablemos justamente que dice que citó al COMEX y al Ministerio de Economía. ¿Qué les ha parecido el trabajo del COMEX en esta administración? Bueno, nos ha parecido que en tema de tratados de libre comercio todavía hay mucho que arreglar. La administración de los tratados de libre comercio, los vigentes actuales, hay mucho por mejorar. Se le ha quedado en deuda a algunos sectores que cuando se negociaron los tratados, la agenda de reactivación que se le tenía que dar a esos sectores para hacer frente a la apertura comercial no se ha dado. Entonces, pues no se han generado los resultados que habíamos esperado, aunque siempre han sido buenos, no los que habíamos esperado, porque bueno, la parte de esa reactivación paralela que se tenía que dar no se ha generado, de manera que me parece que todavía hay una importante labor ahí. Ahora, como parte de COMEX, pero
de manera independiente, Procomer me parece que hace un trabajo muy exitoso, una institución de la cual nos debemos de sentir muy orgullosos. Es la promotora de comercio exterior número 1 del mundo. Tuve la oportunidad de acompañarlos en una gira el año pasado y ver la forma en cómo presentan este país y la forma como promueven negocios y contactos, y realmente me sentí muy orgulloso del equipo que conforman y la manera como lo hacen, y creo que han generado resultados muy Pero es un brazo positivos. operativo. Es un brazo operativo, Comex, pero muy importante, que hace una gestión. sin duda alguna. Que tiene que ver con la promoción, valga la redundancia, de exportaciones. Pero el trabajo, por ejemplo, del ministro, en específico, de Comercio Exterior, Alexander Mora, ¿qué les ha parecido? Porque pareciera en algunos momentos un outsider de esta administración. Sí, nos parece que él ha hecho un trabajo importante con todo lo que ha sido relacionado con la OCDE, con la OCDE. En eso él se ha centrado y ha hecho un trabajo importante, un avance, que donde hemos llegado mucho ha pesado sobre sus hombros, y en ese sentido un reconocimiento importante a don Alexander. ¿Estarían cómodos si él repite? Bueno, nosotros creemos que es una persona que podría considerarse, que la podrían considerar otra vez en el cargo. Nosotros cualquiera de los dos partidos. Nos hemos sentido en la mayor medida cómodos con don Alexander. ¿Y en economía? Yanina en Dinarte. Economía viene entrando doña Yanina. Ya no viene entrando, ya tiene tiempillo. Bueno, como ministra, digamos, ya hace que un año. Menos, pero sí, ya lleva varios meses. Yanina creemos que es una persona dinámica, una joven activista. Hemos tenido algunas diferencias en tema de materia de competitividad, donde hemos venido negociando con ella. Me parece que es una persona inteligente, capaz, brillante, y creo que también tenemos buen criterio. ¿Se sentirían cómodos si sigue doña Yanina como ministra de Economía? Difícil decirlo yo aquí, porque yo no quiero venir aquí a un programa radial a nombrar ministros, ¿verdad? No, pero ya me dijo que sí, Alexander Mora. Pues sí, yo creo que doña Yanina, hasta el momento nosotros nos hemos logrado entender con ella en la mayoría de los temas. Sí, me sentiría cómodo. ¿Con cuáles ministros del actual gobierno no se sentiría cómodo si repiten? Trabajo, lo voy a ayudar. Trabajo. Sí, definitivamente yo con Alfredo no me sentiría cómodo nuevamente en el Ministerio de Trabajo. Hemos tenido importantes diferencias. La forma como él manejó todo el tema de la mesa de diálogo del IBM, faltó a su palabra. Es cierto, hubo una mesa de diálogo, sí, por supuesto. Faltó a su palabra conmigo, y para mí eso pues ya es algo importante. Después de eso hemos hecho algunos acuerdos. Ahora vamos a firmar un acuerdo casualmente sobre el tema de formalidad, pero sí, digamos, ese no. Uno de los que no. ¿Gustavo Mata? Me parece que ha hecho una buena labor. Sin embargo, el tema de seguridad todavía sigue siendo una problemática nacional importante, y se ha crecido. No necesariamente todo porque pesa sobre él, ¿verdad? Lo que se ha venido dando, yo creo que pero creo que ha hecho le podría dar un 7, digamos. Es decir, que si don Carlos o su equipo está escuchando el programa, ya sabe que si quiere que la OCAEP lo vea con buenos ojos, no está contemplado repetir a don Alfredo en trabajo, es una, pero podría repetir a don Alexander Mora, a doña Yanina Dinarte y a Gustavo Mata. ¿Al canciller? Mire, lamentablemente con el canciller nosotros nos pareció muy desafortunado la forma como actuaron en la ONU. El brasilazo. El brasilazo y en la OEA, y eso nos pareció realmente muy desafortunado, un mensaje inadecuado, impropio. Le tengo una buena noticia, el canciller anunció la semana pasada aquí que no, bueno, aunque se lo pidan. Así que ya lo tiene por descontado. Germán Valverde, ministro de Transportes. No, me parece que Germán le ha quedado realmente grande el puesto. Ese afuera. No ha tomado las decisiones. Marco Fioli. Por lejos. Bueno, ese también es bastante nuevo, ¿no? Bueno, pero digo, toda la política de justicia tiene su apellido para arriba y para abajo. Con la política de justicia, como lo comentamos hace un rato, no hemos venido estando de acuerdo. La forma en que han venido
el tema de liberación de reos y no tampoco llevaron a cabo la construcción de más centros penitenciarios, aún contando ya con los empréstitos, lo cual nos ha llamado poderosamente la atención. Creo que también es un poco porque tampoco por la falta de convicción en las alianzas público-privadas. Las dos últimas, Sonia Marta Mora. Mire, con doña Sonia Marta tengo una estrecha relación, me parece una buena ministra, una señora muy articulada, conoce de la materia. Veníamos trabajando un proyecto de ley, el tema del CONESUB, me pareció sorprendente que habíamos avanzado mucho y por un tema me parece que ideológico, la negociación se frenó. Nosotros no creemos que a estas alturas del siglo XXI se siga hablando de regulación de precios, y ella consideró que debería mantenerse eso, y entonces el diálogo en ese aspecto se... Olga Marta Sánchez. No hemos visto que el Mideplan haya sido un ministerio preponderante. Eso es curioso cuando hace el Plan Nacional de Desarrollo. Pero no lo ve uno que sea un ministerio. Ajá. La tacho, sí. Aquí se viene en la cabina. Bueno, no, yo tacho. O sea, esto es porque además en la primera parte ganó Fabricio Alvarado 3-0. Según las preferencias de ustedes, tienen más afinidad respecto a él en las propuestas sobre déficit fiscal, sobre el tema económico y sobre el tema de competitividad. La advertencia, de una vez entonces, a Carlos Alvarado, si propone repetir en su gabinete a Alfredo Hasbum, a Germán Valverde, a doña Olga Marta, pues no sería bien visto por la UCAEP. ¿Qué prefiere, continuidad o inexperiencia? Bueno, yo lo que prefiero es un buen gobierno, no necesariamente la inexperiencia. Hay una gran incertidumbre en qué va a ser la inexperiencia, por eso le repito, dependiendo cuál va a ser el equipo de gobierno que él vaya a presentar, si de veras hay inexperiencia o no. ¿El quién es? Fabricio Alvarado. La comparación, yo por la tuyo, en que usted me dice continuidad, es más el PAC. ¿Usted identifica a don Fabricio como la inexperiencia? Bueno, eso lo conversamos al principio de la entrevista, donde hablábamos de que sí, que nos parece que como experiencia, evidentemente don Carlos viene del gobierno, don Fabricio no ha estado en gobierno, entonces pues en ese sentido tiene menos experiencia, pero le repito que bueno, si esa experiencia habría que esperar a ver cuál es el equipo de gobierno que él presenta. ¿Me explico? Y de eso ¿estaría más cómodo si los dos candidatos presidenciales le entregan, en el buen sentido de la palabra, su equipo económico a los dos partidos que usted me dijo que tenían mejores equipos económicos? No, porque ese no fue el mandato que dio el electorado. Me parece que esta es responsabilidad de ellos elegirlo y conformarlo. Lo que pasa es que me parece también que tienen una oportunidad importante en que pueden armar un gobierno de unidad nacional. Pueden agarrar lo mejor de los otros partidos. Vamos a ver, don Fabricio, y de los de ellos propios. Don Fabricio ha hablado de un gobierno de unidad nacional. Don Carlos ha hablado de un gabinete multipartidista. Tienen matices diferentes. Exacto. Podría entregar, entiendo, en el caso de un gabinete multipartidista, podría entregar puestos claves del gabinete. Creo que Hacienda no, porque don Otón dice que le ofreció a él la Hacienda. Entendí que lo dijo en nuestra voz. Don Carlos dice que no, pero bueno, al final resultó que sí. Entonces ya ahí tenemos claro el Ministerio de Hacienda. ¿Se sentirían cómodos con Otón Solís como ministro de Hacienda? A mí don Carlos me dijo que eso no era cierto, o sea que no lo mantuvo oficial. ¿Cuándo le dijo eso? En una conversación que sostuve ayer con él. Ah, bueno, entonces, pero hagamos el orden cronológico. Ustedes hablaron el 4 de febrero, usted habló con los dos el 4 de febrero en la noche. ¿Cuándo más habló con ellos? Conversé con ambos el lunes, ayer lunes. ¿Ayer? Ayer lunes, sí. ¿Por teléfono? No, me reuní. ¿Se reunió con los dos? Pensé que la próxima reunión era cuando fueran al Consejo Directivo. No, le mencioné que yo había conversado con ellos el domingo, el 4 de febrero, cuando ganaron las elecciones, que los felicité, ambos me pidieron reunirse conmigo, que los atendiera, y ayer recibí en horas de la tarde a don Fabricio, y en la noche recibí a don Carlos. Con ambos tuve una reunión de carácter privado donde compartimos, donde le expuse básicamente nuestras prioridades, nuestras preocupaciones. ¿Usted y quién? En el caso estuve acompañado de un grupo de empresarios y don Fabricio vino acompañado de los dos candidatos a la vicepresidencia y de gente de su campaña. ¿Y en el caso de don Carlos? En el caso de don Carlos, la reunión vino él solo y yo estaba solo. Fue en mi casa. ¿La reunión con don Carlos fue usted con él en su casa? Las dos fueron en mi casa. Ok.
En la tarde con don Fabricio, grupo más grande, empresarios. Es correcto, sí, la reunión con don Fabricio se dio por medio de conocidos de él y conocidos míos que nos solicitaron hacer la reunión, y yo abiertamente estuve en la mejor disposición de recibirlo, como se lo había manifestado desde el mismo domingo cuando lo llamé a felicitarlo por su triunfo. Y con don Carlos, cuando había conversado con él desde ese domingo, el día siguiente nos cruzamos un mensaje de texto y convenimos en reunirnos. ¿A qué hora fue la reunión con don Fabricio? Con don Fabricio ayer en la tarde, a las 2 de la tarde. Oiga, ¿no vino a Matices ayer porque estaba ocupado? No, ayer no vine a Matices, y le agradezco mucho la invitación porque yo tenía que hacerme unos exámenes médicos. No, yo sé, en la mañana, supuesto, pero y no estaba seguro. A don Fabricio le confirmé la reunión a la 1. O sea, a las 12:30 le confirmé que se iba a poder. Ok. Se le había dado tentativa. ¿En qué se comprometía? Vamos por cada uno. ¿Qué se comprometió don Fabricio con los empresarios? No hubo compromisos específicos. Pero no está mal que haya compromisos específicos. No, por supuesto que no está mal que haya compromisos específicos, como tampoco está mal que dialoguemos. Pero no puedo mentir yo, no hubo un compromiso específico. Lo que encontré fue apertura de parte de él en querer armar un gobierno de unidad nacional. Fue claro en decir que él lo que buscaba era un gobierno de unidad nacional y no una de coalición. Sino de unidad nacional. Fue claro en decir que él de momento no iba a nombrar puestos específicos, pero sí quería pues, tener adhesiones y tener gente que ir armando equipo. Nosotros le fuimos claros en decirle que nos parecía importante que él fuera presentando títulos de personas y títulos de puestos. Básicamente fue un conocernos más cercano, un poco. Le pedimos que mantuvieran lo que habían convenido ellos de hacer una campaña de altura enfocada en los temas que hemos conversado aquí, el tema del déficit fiscal, el tema de infraestructura de obra pública, el tema de reactivación económica, y bueno, en eso estuvo muy anuente él. Y de nuevo, hablando de que lo que andan ahora es trabajando en conformar un buen equipo de unidad nacional y tratando de juntar las mejores piezas de sus propios partidos y de otros partidos. Ninguno se comprometió a nada. Compromisos específicos, el compromiso sí fue tratar de hacer una campaña de altura, una campaña enfocada en los temas país. Algo más específico. Por ejemplo, sí, vamos a ver el tema de gasto entrando, vamos a pedirle a la fracción que... El tema de ver el gasto entrando, o el tema de atender el déficit fiscal entrando, ambos, más que el compromiso, están claros que lo tienen que hacer. Con ambos conversamos primordialmente la preocupación que tenemos nosotros en el sentido de que hay que generar confianza, hay que construir confianza en este país, y uno de los factores que genera desconfianza es el alto déficit fiscal y la falta de decisiones que se ha venido dando. Entonces es la importancia que se den acuerdos nacionales y que se tomen medidas en esa materia. Yo creo que ambos lo tienen muy claro, con ambos lo conversamos. El tema de desarrollo de infraestructura de obra pública, con ambos lo conversamos, y también es un tema prioritario donde consideramos que debe reactivarse la construcción de obra pública, y que está claramente demostrado que lo que hemos venido teniendo son problemas de gestión y que debe haber toda una reformación o reconstrucción o reforma en el tema de las instituciones independientes que hay, llámese lo que le han venido queriendo llamar las hermanitas perversas. Creemos que eso debe volver al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que el Ministerio tenga un poco más de autonomía en ese sentido. Eso lo conversamos con ambos. ¿Alguno de los dos le permitió proponer nombres? No, y no se lo solicité tampoco, ni en ese campo. Yo como unión de cámaras me mantengo al margen. Si ellos quieren conformar equipos y hablan con empresarios, ¿podrían pedirle opinión? Por supuesto que sí, me pidieron opinión. Ambos casualmente me pidieron opinión de personas similares, las cuales me reservo un nombre porque les van a hablar a ellos, y les di mi humilde opinión, pero yo no me voy a involucrar de manera directa con ninguno de los candidatos a proponer. ¿Por qué la reunión con don Fabricio fue con un grupo de empresarios y con don Carlos fue usted solo? Sí, como te repito, la reunión con Carlos se dio directamente entre él y yo. Yo a Fabricio no lo conocía, a pesar de que conversé con él el domingo, lo llamé para felicitarlo en mi posición de presidente de Unión de Cámaras, y le ofrecí la colaboración o la apertura, y me contactaron a través de un empresario, y entonces a través de ese empresario generamos la reunión. No tuve reparo en que fuera acompañado. Entonces tuve la oportunidad de conocer a los candidatos a la vicepresidencia, y yo me hice acompañar de 3 amigos empresarios. Nos tomamos un café,
compartimos un poco sobre estos temas que hemos venido conversando ahora. De ninguna manera nosotros, ninguna imposición ni ningún compromiso de ningún tipo. Yo creo que compartimos las preocupaciones, como también las compartí con Carlos en la noche, donde cenamos de manera amena y conversamos desde los temas que realmente son prioritarios para el país y que nos tienen sumamente preocupados, y que ellos lo comparten. Los dos saben que les toca, al de ellos dos que le toque llegar a la silla presidencial, asumen un puesto que es en un momento histórico del país. ¿No fue que esperaba conversar con los dos antes de venir a Matices hoy? No, en absoluto, porque como le repito, la reunión de Fabricio la tuvimos confirmar hasta el puro final, y fue incluso porque él estaba muy cerca de mi casa. Entonces pudimos hacerlo así porque... Hombre, pero estaban todos cerca, porque llegaron los empresarios, los vicepresidentes. Sí, bueno, él estaba reunido con esa gente cerca. Yo les hice ver que yo no podía confirmarles mi disponibilidad hasta mediodía, y que al mediodía les confirmaba si yo iba a estar en condiciones de recibirlos, y así fue. Entonces se gestó durante el fin de semana, el viernes, esa reunión, y no quedó confirmada hasta ayer al mediodía, porque yo tenía que atender unos asuntos personales.